Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien hoy. Estoy súper emocionado de traerles un vídeo que estoy seguro les va a tocar el corazón. Hoy vamos a hablar de un gesto increíblemente tierno y conmovedor de Halil hacia Esla, un momento que honestamente te derrite por completo. Ya saben que nos encanta compartir esas historias de amor, esos pequeños detalles que hacen la diferencia y que nos recuerdan lo hermosa que puede ser la conexión humana. Así que prepárense para un torrente de dulzura, porque lo que Halil hizo por Esla es pura magia. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras historias. Nos encanta tenerlos aquí y queremos que formen parte de nuestra comunidad. Para quienes quizás no estén tan familiarizados con Halil y Esla, son una pareja que ha cautivado a muchos con su historia, y hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que los han consolidado como un referente de romance. A veces, en medio de las grandes pasiones y los dramas, son los gestos pequeños, los que nacen de un profundo conocimiento y amor por la otra persona, los que tienen el mayor impacto. Y este es, sin duda, uno de esos momentos. No se trata de un regalo carísimo o de una declaración pública grandilocuente, sino de algo mucho más íntimo, más personal, algo que demuestra cuánto Halil conoce y valora a Esla. Y eso, mis amigos, es oro puro. Este gesto surgió en un momento particular, un momento que requería un apoyo especial, una dosis extra de cariño y comprensión. Esla estaba pasando por una situación que, sin entrar en detalles que quizás no son de nuestra incumbencia o que podrían ser spoilers para quienes aún no han visto la serie o leído la historia completa, la tenía un poco vulnerable. Quizás se sentía abrumada, o tal vez necesitaba un recordatorio de cuánto la querían, de cuánto la apoyaban. Y ahí es donde Halil, con esa intuición que solo el amor verdadero puede dar, entró en acción. Lo que Halil hizo no fue improvisado. Se notaba la planificación, el cariño puesto en cada detalle. No fue una reacción automática, sino un acto deliberado de amor y apoyo. Y es precisamente esa intencionalidad lo que lo hace tan especial. Él no solo quería hacer algo bonito, quería hacer algo que resonara profundamente con Esla, algo que le hablara directamente a su corazón. Y lo logró. Imaginemos la escena. Esla, quizás en su espacio personal, sintiéndose un poco a la baja. Y de repente llega Halil. Pero no llega con las manos vacías ni con palabras vacías. Llega con algo que va más allá de lo tangible. Imaginen que Esla es una persona que valora mucho los recuerdos, las cosas significativas, esos pequeños objetos que cuentan una historia. Halil, conociendo esto a la perfección, decide crear algo que encapsule esos sentimientos. El gesto en sí mismo no necesita ser extravagante. A veces, lo más simple es lo más poderoso. Podría ser algo relacionado con una pasión de Esla, con algo que ella haya perdido o añorado, o incluso con algo que la haga sentirse segura y amada. Lo importante es la intención detrás, el mensaje que transmite: estoy aquí para ti. Te veo. Te entiendo. Te amo. Y eso, queridos espectadores, es lo que derrite el corazón. Pensemos en la psicología detrás de esto. Cuando alguien atraviesa un momento difícil, a menudo lo que más necesita es sentirse conectado, comprendido y validado. Un gesto así, de alguien que te conoce íntimamente, que se toma el tiempo y el esfuerzo para hacer algo especial para ti, es un bálsamo para el alma. Es una confirmación de que no estás solo, de que hay alguien que se preocupa profundamente por tu bienestar. Y aquí es donde quiero enfatizar la belleza de estos momentos. No se trata solo de Halil y Esla como personajes, sino de lo que representan para nosotros como espectadores. Nos recuerdan la importancia de la empatía, de la atención a los detalles en nuestras propias relaciones. Nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos ser ese apoyo, esa fuente de consuelo y alegría para las personas que amamos. El detalle específico, y esto es lo que hace que sea tan conmovedor, es la personalización. No es un regalo genérico. Es algo creado específicamente para Esla, algo que solo ella podría apreciar en su totalidad. Quizás Halil recordó una conversación pasada, un deseo que Esla había expresado en algún momento, o un recuerdo compartido que significaba mucho para ella. Y entonces él tomó esa información, esa conexión, y la transformó en un acto tangible de amor. Imaginemos que Esla es una amante de la lectura.
Tal vez Alil le preparó una colección de libros que sabe que le encantarán, o incluso, y esto sería aún más especial, escribió un pequeño cuento o poema para ella, inspirado en sus momentos juntos o en sus sueños. O tal vez Esla tiene un hobby particular, como pintar, y Alil le creó un espacio de trabajo dedicado, o le regaló materiales de alta calidad que sabe que ella admira. Otra posibilidad, que también es muy tierna, es que Alil le haya preparado una especie de caja de recuerdos, o caja de consuelo. Imaginen una caja llena de objetos pequeños pero significativos, fotografías de momentos felices, notas escritas a mano expresando su amor y apoyo, quizás incluso algo que le recuerde a su infancia o a un lugar especial. Cada objeto dentro de esa caja tendría un significado, una historia. Y el acto de abrir cada uno de ellos sería como revivir esos momentos, sentirse envuelta en amor y en la presencia de Alil. La reacción de Esla ante este gesto es, por supuesto, fundamental para entender su impacto. Imaginen la sorpresa, la emoción, quizás incluso las lágrimas. No lágrimas de tristeza, sino de pura gratitud y de sentirse amada incondicionalmente. Esa mirada de asombro, esa sonrisa que ilumina su rostro, es la prueba de que Alil ha tocado la fibra más sensible de su corazón. Es ese momento en el que se da cuenta de que realmente la conoce, de que sus esfuerzos no han pasado desapercibidos, de que está siendo vista y valorada en su totalidad. Y lo más hermoso de todo es que este gesto no busca un reconocimiento o una recompensa. Es un acto de amor puro y desinteresado. Alil lo hizo porque quería que Esla se sintiera mejor, porque quería demostrarle cuánto le importaba. Y esa autenticidad es lo que hace que estos momentos sean tan poderosos y memorables. En un mundo que a veces puede sentirse frío y distante, estas historias nos dan esperanza. Nos recuerdan que el amor, en sus formas más genuinas, sigue existiendo. Nos inspiran a ser más conscientes de las personas que nos rodean, a prestar atención a sus necesidades, a buscar oportunidades para hacer gestos, grandes o pequeños, que puedan marcar una diferencia positiva en sus vidas. Piensen en cómo se sintió Esla. No solo se sintió querida, sino también comprendida. En esos momentos de vulnerabilidad, sentirse comprendido es un regalo invaluable. Es como encontrar un refugio seguro en medio de una tormenta. Y Alil le ofreció ese refugio, no solo con palabras, sino con una acción que hablaba volúmenes. Este tipo de gestos además fortalecen la relación. Demuestran que la comunicación en la pareja va más allá de las conversaciones cotidianas. Implica una lectura profunda del otro, una anticipación de sus necesidades, una voluntad de ir más allá para demostrar afecto. Es la construcción de un lazo indestructible, basado en el conocimiento mutuo y en el compromiso de hacer feliz al otro. La belleza de este gesto de Alil radica en su simplicidad y en su profunda humanidad. No se trata de ostentación, sino de conexión. Es un recordatorio de que los actos más significativos a menudo provienen de los corazones más sinceros. Y cuando esos actos están dirigidos a alguien que amamos, el impacto se multiplica. Así que, en resumen, lo que Alil hizo por Esla fue un acto de amor profundo y considerado, un gesto que demostró cuánto la conoce y cuánto le importa. Fue un detalle personalizado, lleno de intención y autenticidad, que logró conmover a Esla hasta lo más profundo de su ser. Fue un recordatorio de la importancia de la empatía y del poder de los pequeños gestos en el fortalecimiento de las relaciones. Muchísimas gracias a todos por acompañarme hoy en este recorrido por la dulzura. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este gesto de Alil. ¿Los ha conmovido? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar, ya sea dando o recibiendo un gesto así? Dejen sus pensamientos y sus historias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y la comunidad también. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les harán sentir. Hasta pronto.